Complacidos se encuentran por acá mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal y el Público en general. En esta clase disertación sobre las excepciones en el proceso penal venezolana. Clase esta que yo, Ángel Serpa Ponte, estoy transmitiéndoles en mayo de 2022 y que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse en el mismo y encontrar respuestas frente a problemas de derecho penal, procesal penal, penal constitucional. Además de la clase, digamos, académica, pues, frente a mis alumnos, a los efectos de una evaluación. Bueno, estimados míos, el tema que nos convoca hoy, el de los obstáculos al ejercicio de la acción penal. Quizás transversalmente en alguno que otro tema ustedes lo hayan podido ver de mí cuando abordamos el desarrollo de la fase preparatoria, de la fase intermedia y de la fase de juicio, las cuales se abordaron de forma completa en estas disertaciones, y los invito a que acudan a las mismas para encontrar alguna complementación con respecto a este asunto. Fíjense, la acción penal como pretensión procesal, y yo siempre hago este símil, es como una vida, como el ser humano o como la vida de cualquier ser animado. Tiene un nacimiento, formas de nacimiento. Bueno, o se conoce el delito por la vía de la aprehensión flagrante o por la vía de la denuncia o la querella, los llamados actos proformadores de la acción penal, o es un inicio oficioso, ¿verdad? Por parte de los órganos de persecución. En el desarrollo de la vida, bueno, esa vida, como lo dice aquel cantante, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, todo tiene su final, como cantaba Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre. Bueno, así hay forma de extinguir esa acción penal. Las formas de extinción están descritas en el artículo 49 del Código Orgánico Procesal Penal. La muerte del procesado, el sobreseimiento que condujo a la prescripción de la acción penal, artículo 49.8 del Código Orgánico Procesal Penal, el cumplimiento de alternativas a la prosecución del proceso. Yo le preguntaba a mis alumnos de la UCB en una reunión de dudas y consultas si yo les había abordado las alternativas y me dijeron que sí, las alternativas. En lugar del desarrollo normal, que se den las alternativas, y ellos son el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Bueno, ocurre también que se da el cumplimiento de la sentencia, de una sentencia condenatoria. Obviamente se extingue la acción penal porque se da el cumplimiento perfecto, pleno, en internamiento o no. Entonces, nacimiento y extinción, formas de inicio y de extinción. Pero también nos vamos a encontrar con alternativas. En lugar de esta vida, la gente la asumía viviendo en Venezuela toda la vida, bueno, y se fueron y ya tienen 20 años viviendo en el extranjero, en Miami, en Perú, en Ecuador, bueno, disfrutando pues las mieles del exilio o disfrutando los sinsabores del exilio. Pero también alternativas que en el proceso penal, bueno, en lugar del desarrollo normal, se dio el pago del acuerdo reparatorio, la suspensión condicional, en fin. Pero también pueden verse obstáculos. En la vida de cada quien podría verse obstáculos. Así ocurre los llamados obstáculos al ejercicio de la acción penal, a partir de lo que se establece en los artículos 28 y siguientes. Esta clase, entonces, se dividiría, estas dos sesiones de hoy,
por favor se incorporan cuando culmine la primera con la misma coordenada, se dividiría, digamos, en dos aspectos. Uno, el aspecto procedimental de los obstáculos al ejercicio de la acción penal, es decir, cuando las oportunidades para abordar los obstáculos, la oposición de excepciones, y digamos el aspecto sustantivo, que sería a qué se trata cada una de esas excepciones. Estos obstáculos al ejercicio de la acción penal tienen un nombre un tanto que trae a confusión. Porque cuando a ti te dicen obstáculos al ejercicio, tú concibes solamente es que me estoy defendiendo frente al ejercicio de la acción penal. La pretensión de sancionar por parte del titular de la acción penal o de la víctima como acusador particular o de la víctima como acusador privado en los delitos de instancia de parte agraviada. Entonces, ataco la acción, ataco esa pretensión que busca la sanción. Y en realidad, esos obstáculos al ejercicio de la acción penal, conforme al 28 y siguientes del COP, a lo mejor atacan otros aspectos de la relación jurídico-procesal penal. Atacan, por ejemplo, la competencia, atacan, por ejemplo, la jurisdicción o atacan la capacidad de parte. Entonces, no solamente buscan, procura defenderse frente a la acción propiamente dicha, sino que también procuran cuestionar la falta de competencia o la falta de jurisdicción. Entonces, vámonos sin más. Bueno, por otra parte, ¿qué pasaría si se declara con lugar estas excepciones? Las excepciones tienen que ser concebidas como mecanismo de defensa. Es como cuando ustedes en el proceso civil ven que en la oportunidad de la llamada trabazón de la litis contestatio, una vez que alguien es acusado, ejerce defensa. Puede ejercer defensas de fondo. Yo pagué, no ve, cedí, ¿ok? Pero yo también puedo oponer cuestiones previas, como por ejemplo la prejudicialidad, la falta de capacidad, etcétera. Entonces, son mecanismos que conducen a, dice la doctrina, a la llamada función nomofiláctica. Y perdónenme la palabra un tanto dominguera, siendo hoy viernes. La función nomofiláctica de los obstáculos, limpiar aspectos que están vinculados a la relación jurídico-procesal penal y que no pueden dejar de resolverse para poder llegar al fondo del asunto, que es la determinación del hecho en un juicio oral y público si se llega a ese momento, para ahí derivar la responsabilidad penal. Yo siempre digo este mal ejemplo, algo así como que tú vas a hacer una fiesta en tu casa, lo fundamental, bueno, el alcohol, la música que vas a servir, etcétera, pero ve a ver si limpias el baño, ve a ver si hay papel en el baño, ve a ver si barres, ok, a los efectos de poder tener un andamiaje, un escenario propicio para que la pretensión procesal sinonimizada en acción se pueda verse resuelta de una manera adecuada y cumpliendo las garantías. Entonces, sin más, el listado es largo en el artículo 28. Durante la fase preparatoria ante el juez de control y en las demás fases del proceso ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas, las partes podrán oponerse a la persecución penal mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento. En realidad, no son que en muchas fases pudiera darse. Realmente estamos hablando de la fase preparatoria, de la fase intermedia y la fase de juicio, porque mal pudiera concebirse unas excepciones en una fase recursiva, mal pudiera asumirse esto, ¿ok? Sería en la fase preparatoria, en la fase intermedia y en la fase de juicio. Hasta esa oportunidad, a distinción de lo que existe en el proceso civil, o sea, bueno, en una sola oportunidad, al momento de la contestación de la demanda. Recordemos que lo más parecido a una demanda en el proceso penal sería la interposición de la acusación, pero previo a la acusación
nos encontramos con una fase de obtención de los elementos de convicción, que sería la fase preparatoria, y que por lo tanto, aún en esa fase preparatoria, en esa fase obtentiva de los elementos de convicción, se pueden alegar excepciones en el proceso penal. Entonces, estimados míos, otro aspecto importante de ese encabezado del artículo 28 es que tiene que ser previo y especial. Cuando se dice pronunciamientos previos y especiales, abordamos el concepto de incidente o incidencia. Antes que se resuelva otro aspecto fundamental, tiene que resolverse en primer lugar estas excepciones para asumir esa limpieza de algunos de los elementos de la relación jurídico-procesal penal. Vamos a empezar con la del numeral primero. La existencia de la cuestión prejudicial prevista en el artículo 36 de este código. A los que les guste rayar código, al lado del numeral primero, ver artículo 36, la llamada cuestión prejudicial. Esto sí se los expliqué yo a ustedes, mis alumnos de la Universidad Central, cuando abordábamos las excepciones a la competencia material del juez penal. Decíamos que el juez penal fundamentalmente está allí para lograr el establecimiento de la responsabilidad penal de alguien, pero que de vez en cuando ese juez realizaba atribuciones materiales que le corresponden a otra jurisdicción, como es la civil. Una de ellas es la prejudicialidad. En esa prejudicialidad hay un elemento vinculado a un estado civil o a un estado filiatorio que está íntimamente conectado con el hecho penal. Y hasta que no se resuelve ese problema de estado civil o de estado filiatorio, no se puede resolver la pretensión penal. Saber si alguien es responsable implica resolver ese problema de estado civil o de estado filiatorio. Eso lo resuelven los tribunales civiles a través de demanda melodeclarativa, a través de demanda buscando una sentencia melodeclarativa de filiación, de reconocimiento de paternidad o no, o inclusive el divorcio o el rompimiento o la nulidad de matrimonios, etcétera, si es un problema de estado civil o de estado filiatorio. Recuerden que hay delitos que están muy vinculados a la determinación de estas circunstancias, como por ejemplo hablar de un homicidio calificado, de un homicidio agravado, vinculado a la noción de la relación parental, los delitos relacionados, como se suele decir, los delitos por relación, en atención a la relación entre víctima y victimario. Por ejemplo, en el caso del femicidio agravado, por ejemplo, en el caso del abuso sexual agravado por unas relaciones de familiaridad. Entonces, es necesario determinar ese nexo. Hay un delito como, por ejemplo, el encubrimiento, en donde existe la condición objetiva de punibilidad de que no sea responsable si se está encubriendo a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o aquella circunstancia de ausencia de responsabilidad penal si se comete un delito uniofensivo contra la propiedad que esté descrito en si es uno de los parientes que están descritos en el artículo 481 del Código Penal. ¿Qué sucede allí? Si la causa está en fase preparatoria, en fase intermedia o inclusive en fase de juicio, y se cree que hay una circunstancia de prejudicialidad vinculado a estado civil o estado filiatorio que tiene que resolverse, pues se opone la excepción ante el juez, bien sea ante el juez de control o bien sea ante el juez de juicio. Ese juez de control, conforme al artículo 36, te va a conceder 30 días para que tú demandes ante un tribunal civil esa circunstancia de estado civil o de estado filiatorio, mientras se suspende la causa penal. Si ya tú has demandado y has demostrado la presentación de la demanda, entonces ese juez penal va a esperar 6 meses a que el juez no penal, el juez civil, resuelva esa cuestión de estado civil o de estado filiatorio. Si transcurrido el mes y no hay demanda, o los 6 meses habiendo demanda, no hay respuesta por parte de la otra jurisdicción que debe resolver el asunto, el juez penal va a tener que excepcionalmente resolver esa cuestión de prejudicialidad.
tomando la manera de resolverlo como se establece en ese ámbito. Si es un problema de filiación, bueno, tendrá que resolverlo como lo indica el derecho de familia, pruebas heredobiológicas, nombre, fama y trato, ¿ok? Etcétera. Entonces, esa sentencia debe tener un efecto, esa manera de resolverlo va a tener un efecto con respecto al hecho penal. Si se descubre que se está matando a un hijo, bueno, definitivamente se está responsable de filicidio. Si se descubre que no se ha matado a un hijo, entonces, bueno, será un homicidio intencional. Si se descubre que no se está encubriendo a un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, entonces era responsable del delito de encubrimiento y así el efecto penal. Preguntarán algunos de ustedes, ¿y esto no traerá contradicción con respecto a la causa que se maneja en el Tribunal Civil? Ciertamente pudiera ocurrir. Y aquí estaríamos hablando de un conflicto interjurisdiccional. Conflicto entre dos jurisdicciones, la penal y la no penal, que tendría que ser resuelto por la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Esa sería la primera excepción. La falta de jurisdicción, cuando hablamos de la falta de jurisdicción, también esto se los expliqué yo a ustedes en su momento, creo haberlo explicado. Dos son las hipótesis que estarían presentes frente al problema de falta de jurisdicción. Aquí no quiere decir una incompetencia en razón del territorio, sino que la falta de jurisdicción alude a, por ejemplo, que el hecho ocurrió, el hecho es penal, pero no ocurrió en Venezuela, ocurrió en la jurisdicción de un país extranjero y por lo tanto se opone la excepción de falta de jurisdicción a los efectos de que los tribunales venezolanos declinan la jurisdicción a un tribunal extranjero. Si alguien apela de esa decisión que declara con o sin lugar la falta de jurisdicción, esa apelación no la va a conocer la Corte de Apelaciones, sino excepcionalmente lo va a conocer la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. La otra hipótesis de falta de jurisdicción alude a que ciertamente el hecho sí ocurrió en Venezuela, pero le corresponde conocerlo a un tribunal de una jurisdicción distinta a la penal, es decir, de una materia distinta a la penal. Se pretende que el juez penal divorcie, se pretende que el juez penal anule un acto administrativo de efectos particulares o de efectos generales. Entonces, eso le corresponde a otra jurisdicción, a la jurisdicción contencioso administrativa, a la jurisdicción civil o a la jurisdicción de protección, si se están divorciando los padres de menores. Entonces, se opone esa excepción si se declara con lugar, el juez penal declina la jurisdicción y si no, bueno, seguirá conociendo la causa. Por cierto, que si declina la jurisdicción, eso no quiere decir que ya se encuentre automáticamente demandada la causa en el tribunal no penal. Alguien tiene que tomar la molestia. ¿Cómo comienzan las causas en los tribunales no penales? Bueno, a partir de una demanda. Tendrá que interponer la demanda y lo acompañará de ese auto del tribunal penal en donde declina la jurisdicción. Por cierto, que todas estas decisiones que resuelven excepciones se dictan en autos. Conforme al 157, los jueces dictan sentencia para condenar, absolver o sobreseer y dictan también autos. Sigamos. La numeral tercero del artículo 28 me habla de la incompetencia del tribunal. Entonces, fíjense que aquí se está oponiendo la excepción, no atacando la acción, sino atacando la competencia. Ese juez penal que es cuestionado en su competencia a través de la oposición de la excepción, es porque no lo es desde el punto de vista material. Por ejemplo, un juez estadual estaría conociendo algo que le corresponde a un juez de control de instancia municipal, porque lo que se ha cometido es un delito menos grave, conforme a los artículos 353 y siguientes del COP. O puede ser perfectamente posible que se creen los tribunales
especiales para conocer amparo a la libertad y la seguridad personal, pero que todavía no se han creado, y ese juez penal esté conociendo, por ejemplo, un amparo a la libertad y a la seguridad personal. Competencia material. Puede ser que ese juez sea incompetente en razón del territorio, está conociendo un delito que se ha cometido en otro circuito o aún dentro del mismo circuito, pero que sea de otra extensión judicial. Oye, este juez de Los Teques está conociendo un delito que fue cometido en Barlovento o fue cometido en Valle del Tuy. Este juez de Maracaibo está conociendo un delito cometido en Santa Bárbara o en la costa oriental, lago de Maracaibo, la costa oriental del lago, quise decir. Entonces, con excepciones a la competencia en razón del territorio, también puede ser que se presente el escrito de excepciones cuestionando la competencia personal del juez. Ese juez es incompetente, rationale personae, en razón de la persona. Hay un fuero procesal que no lo hace a él ser competente. Oye, quien cometió el delito fue un adolescente, le corresponde al sistema penal de responsabilidad del adolescente. O se ha cometido un delito de violencia de género, abuso sexual con penetración de mujer, y lo estaba conociendo un juez ordinario, penal. También puede ser incompetencia en razón de la función. Se divide la función control, tribunales de función de control, de juicio, de ejecución. Y entonces, qué sé yo, un juez de juicio esté realizando la audiencia preliminar, o un juez de ejecución estaría realizando la audiencia de imputación. Entonces, se opone a la excepción de falta de competencia, pero también pudiera haber que se esté cuestionando la competencia en razón de la conexión o de la conectividad, y así se opone la excepción. Oye, todos los que intervinieron en ese delito, autores, determinadores, lo está conociendo el Tribunal Cuarto de Control, y ahora se está pretendiendo que el Tribunal Séptimo de Control conozca la participación del determinador, del litigador, sicario, en la realización del hecho. Entonces tiene que unificarse bajo los principios de, en la medida de lo posible, todos los que intervinieron en el delito deben ser conocidos procesalmente por un mismo tribunal. Todos los delitos cometidos por una persona, en la medida de lo posible, a veces no es posible, debe ser conocido por un tribunal. O delito medio, delito fin, un delito que se realizó con fines de realizar otro de mayor significación, en la medida de lo posible, ser conocido por el mismo tribunal. Pero obviamente que la excepción que guarda mayor importancia es la descrita en el numeral 4, la llamada acción promovida ilegalmente, que solo podrá ser declarada por las siguientes causas. Esa es importantísima, porque esa es la del numeral 4, conjuntamente con la del numeral 5 y 6 del artículo 28. Si es declarada con lugar, va a conllevar al sobreseimiento. La acción promovida ilegalmente, el famoso numeral 4 del artículo 28, que conlleva muchos literales. En primer lugar, la cosa juzgada. El que opone la excepción de cosa juzgada es porque está afirmando que ese hecho que relaciona las mismas partes de la relación jurídico-penal, mismo victimario, misma víctima y mismo hecho, y misma pretensión, responsabilidad penal, ya fue conocido previamente y ya fue decidido. Quien oponga la excepción de cosa juzgada tendría que demostrarle a ese juez que existe un instrumento previo en donde se verifique esa decisión. Y tiene que ser una sentencia condenatoria o absolutoria o de sobreseimiento, conforme al 157. Primer elemento de la cosa juzgada. Segundo elemento, la triple identidad, que centra el mismo hecho, la misma parte de la relación jurídico-penal, víctima-victimario, y la misma pretensión penal. Mal podrías hablarme que primero fue el fiscal cuarto y ahora está imputando por el mismo hecho el fiscal quinto, porque ese fiscal no es miembro de la relación jurídico-penal. Y también el tercer elemento, que es la llamada irrecurribilidad. Sí hubo esa sentencia, pero contra esa sentencia se recurrió, se interpuso un recurso.
y ese recurso aún no ha sido resuelto. Mal puede hablar de cosa juzgada, material firme, definitiva. O existiendo un recurso, las partes decidieron conformarse con el fallo. La parte contra la que obra la decisión no recurrió. O frente a ese tipo de decisión, legalmente no hay recurso. Entonces, ahí hablaríamos de la cosa juzgada. O pone la excepción ante el juez y el juez decide, aún en un momento tan ulterior como pudiera ser la fase de juicio. Sigamos con el segundo literal de dicho numeral 4 del artículo 28. La nueva persecución contra el imputado, salvo los casos dispuestos en los numerales 1 y 2 del artículo 20 del Código. Es lo que se denomina el non bis in idem, imposibilidad de nueva persecución. Es decir, no hay cosa juzgada, no hay una sentencia, pero hay una imposibilidad de nueva persecución. ¿Por qué? Bueno, puede ser por razones judiciales o puede ser por razones fiscales. Razones fiscales. El fiscal desestimó la denuncia, ¿ok? Definitivamente. O puede ser que se dé, por ejemplo, la suspensión del proceso porque el fiscal decretó el archivo fiscal, ¿ok? Y es necesario que se dé la autorización para una nueva investigación por parte del juez si se consiguen nuevos elementos. Entonces ahí tú no puedes seguir con el proceso porque hay un decreto de archivo fiscal o puede ser un decreto de archivo judicial porque definitivamente no, conforme al 296 del Código Orgánico Procesal Penal, el fiscal del Ministerio Público no presentó un acto conclusivo y es más, la víctima tampoco, porque la víctima pudiera presentar una acusación particular propia en base a la sentencia 902 del 18, cuyo análisis que hice de la misma se los pasé por escrito a ustedes, porque es una sentencia bien particular con respecto a la reforma del Código Orgánico, aunque ella es previa a la reforma, como es aquello de que la víctima puede presentar acusación particular propia cuando el fiscal definitivamente no acusa por delito de acción pública y mantener la causa vigente. ¿Qué más? Razones judiciales. ¿Qué razones judiciales? Bueno, el mismo decreto, la misma decisión de archivo judicial mencionada con anterioridad. La Corte de Apelaciones, por ejemplo, pudo haber anulado todos los elementos que se presentaron en el acto de imputación y no queda ningún elemento. Oye, pero ahí está el muerto, ahí está la droga. Bueno, pero ese que otorga la condición de imputado no fue, sería otro. Hay que investigar, pero cesa la persecución, imposibilidad de nueva persecución contra ese imputado. Dice el propio literal B del numeral 4 del artículo 28, salvo los casos dispuestos en los numerales 1 y 2 del artículo 20. Es lo que yo denomino la excepción de la excepción. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió allí? Bueno, que ese juez que dictó esa imposibilidad de nueva persecución no era el juez competente. Oye, lo hizo y en realidad este es un delito del sistema penal de responsabilidad de adolescente y fue un juez ordinario quien dictó el archivo judicial. Fue una corte de apelaciones que anuló todos los elementos de la audiencia de imputación y fue una corte de apelaciones de violencia de género y en realidad este es un delito que no es de violencia de género. ¿Qué más? Pudo haber sido que esa acción se interpuso con errores y no fueron saneados y ahora sí fueron saneados. ¿Cómo se interpuso esa acción? Bueno, con una querella que presentó la víctima y el juez de control dictó el saneamiento de la querella porque no indicó quién era el querellante, cuál era el delito, etc. Y no lo hizo, no saneó el querellante y ahora volvió a interponer la querella y ahora sí lo saneó. ¿Okay? Entonces, ese saneamiento
impediría la declaratoria con lugar de esa excepción. What else? ¿Qué más? Cuando la denuncia, la querella de la víctima, la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o su acusación privada se basen en hechos que no revistan carácter penal. Entonces, esos mecanismos de interponer una acción, la denuncia, la querella, para poner en conocimiento inicial, pero con posterioridad, la acusación pública o la acusación particular o la acusación privada es por un hecho que no revista carácter penal, no es delito. Oye, lo que estás denunciando es un incumplimiento contractual. El pago de la falta de pago de 3 cánones de arrendamiento, lo que estás denunciando es una causal de abandono, de divorcio, abandono del domicilio conyugal, o una causal de divorcio, en fin, pero no conlleva a un asunto penal. Nótese que se identifica cada una de las hipótesis. O sea, no basta solamente al ponerle excepción mencionar el literal, sino que tiene que referirse a qué hipótesis, si se trata de la denuncia, si se trata de la acusación, porque puede ser que sí te hayas querellado por un hecho que revista carácter penal, pero después, cuando se va a presentar la acusación, estás escogiendo un delito que ya no existe. Como por ejemplo, el adulterio, ¿ok? O la invasión de predios urbanos. Sigamos. Prohibición legal de intentar la acción propuesta. Nos dice el numeral D, el literal D del numeral 4 del artículo 28. Bueno, ¿por qué no se puede intentar la acción propuesta? Bueno, definitivamente porque ya el fiscal del Ministerio Público dijo que era absolutamente pertinente realizar la diligencia de investigación que solicitó la defensa. Y es aquí que presentó la acusación sin haber realizado la diligencia de investigación, a pesar de haber declarado previamente que eran pertinentes y necesarias realizar dichas diligencias de investigación. ¿Qué otra cosa? Se declaró, por ejemplo, la falta de capacidad del procesado porque le dio una enfermedad mental que le impide saber sobre lo que versa el proceso y todavía no le ha retornado su cordura. Hablé de cordura. La gordura es otra, esa es la que tenemos algunos. Hablando de la cordura, ¿ok? Entonces se mantiene suspendida la causa. De igual forma, ¿cómo pretendes acusar por el delito de robo si habías imputado era por el delito de hurto? Para haber acusado por el delito de robo, tendrías que volver a reimputar por dicho delito. Incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción. Una vez el juez de control declaró errores de forma de la acusación y ordenó la corrección de la acusación, como lo permite el artículo 313 y 313 del Código Orgánico Procesal Penal, y no se hizo. Por lo tanto, allí estaríamos abordando errores de procedibilidad. Vámonos con un ejemplo del procedimiento, de un procedimiento especial de los delitos de instancia de parte agraviada. Se solicitó el auxilio judicial 393 del Código Orgánico porque es necesario identificar quién era realmente el victimario. 393 auxilio. Y es aquí que sin esperar las resultas del auxilio, viene la víctima y presenta una acusación privada cuando estaba diciendo previamente que era necesaria que la auxiliaran para poder establecer elementos de su acusación. Falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la acción, literal F. Dos hipótesis se me ocurren a mí. La víctima es una persona jurídica y quien representa estatutariamente a la víctima, valga la cacofonía, es lo que dicen los estatutos, ese representante, y se está presentando como representante de la víctima alguien quien estatutariamente no la representa. El otro ejemplo sería cuando la víctima sea una menor o un menor y por lo tanto tiene capacidad jurídica pero no tiene
capacidad negocial o de obrar, tiene aptitud para tener derechos y contraer obligaciones, capacidad jurídica, pero ni se ha emancipado porque no ha contraído matrimonio. Ojo, no estoy diciendo que la gente tiene que contraer matrimonio solamente para ingresar en un proceso. Ustedes saben las causales por las que la gente contrae matrimonio. El amor está como de cuarta, ¿no? Hay varias antes, ¿no? Económica, las 3 primeras. Bueno, prosigamos. Entonces, no hay autorización que pueden otorgarle los tribunales de protección en los casos donde pretenda ese menor asumir la cualidad de querellante o de acusador privado. Sigamos. La falta de capacidad del imputado. Aquí estamos hablando de la hipótesis que se verifica en el artículo 130 que ya he mencionado. Es decir, la falta de capacidad procesal del procesado alude a una sobrevenida enfermedad mental. Ojo, no es que estaba loco o con falta de cordura, es decir, con enfermedad mental que le releva libertad y voluntad sobre los actos, como establece el artículo 62 del Código Penal, porque si era el momento de cometer el delito, hay un típico problema de ausencia de acción, hay un problema de atipicidad. Sigamos. La caducidad de la acción penal en los delitos donde es necesario interponerlo en un tiempo determinado, por ejemplo, vilipendio frente a funcionarios públicos, indica un término para hacerlo. La falta de requisitos esenciales para intentar la acusación particular, la acusación privada, siempre que no puedan ser corregidos o hayan sido corregidos conforme al 313 o al 403, el 313 en la acusación pública y el 403 en lo que atañe a la acusación privada. Pero la extinción de la acción penal, ya lo hemos hablado. La extinción de la acción penal, artículo 49. Cualquiera de las causales de extinción que allí se verifican. Prescripción, muerte del procesado, cumplimiento del acuerdo reparatorio. Finalmente nos encontramos con el indulto o la amnistía. Esta persona fue indultada por el presidente de la República. Recuerden que pueden haber ahora indultos procesales, no frente a quien ya ha resultado condenado, sino indultos mediando el proceso. Y la amnistía que surge por una ley de la Asamblea Nacional. Se amnistían determinados delitos o por determinados hechos o a determinadas personas. Entonces, ello conlleva a la procedencia de la oposición de la excepción. Por favor, ingresen en la segunda parte de esta sesión para ver el aspecto procedimental de las excepciones, es decir, las oportunidades de la oposición de las excepciones. Gracias.